Tipos de datos espaciales. Como nosotros habíamos descrito previamente, tenemos dos maneras de poder representar la realidad. Podemos representarla a través de vectores o podemos representarla a través de rasters. Cuando nosotros estamos hablando de vectores, estamos hablando de un concepto relacionado a geometrías, es decir, de figuras específicas como son, por ejemplo, puntos, líneas o polígonos. Y cuando nosotros estamos hablando de formato raster, estamos hablando de información representada a través de grillas, pueden ser por ejemplo celdas, matrices, cuadrículas, en general lo que se conoce como píxel. Vamos a ver una lámina siguiente qué significa píxel. Evidentemente, a pesar de que estamos hablando de informaciones geométricas en el tipo vector, nosotros vamos a notar que, como habíamos descrito previamente, estas informaciones, estas entidades, tienen múltiples atributos espaciales. Podemos estar hablando del tamaño de cada entidad, podemos estar hablando del tipo de punto que me representa esa información, tipo de punto, tipo de línea, tipo de polígono, y podemos estar hablando de otras características nominales, como pueden ser, por ejemplo, clasificaciones, estado de mantenimiento, en general. Entonces, los vectores son formas geométricas específicas, son formas geométricas que tienen información discreta que me permiten representar la realidad dándole prioridad a las cuestiones geométricas, como son las áreas, los perímetros, los límites en general. Y cuando nosotros estamos hablando de información de tipo raster, estamos hablando de columnas, de grillas, que tienen un atributo espacial único, como pueden ser, por ejemplo, temperatura, podemos estar hablando de altitudes, de alturas, podemos estar hablando de densidad poblacional, podemos estar hablando de, bueno, todo tipo de información que puede ser representada. Vamos a ver más adelante que es pertinente a veces utilizar un formato en comparación con el otro. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de formato raster, estamos hablando de información que se encuentra dividida en pequeñas celdas. Y estas celdas, toda el área que comprende esta celda, va a abarcar la información que nosotros estamos representando aquí. Por ejemplo, toda el área de esta pequeña celda tiene el valor de 1. Toda el área de esta pequeña celda tiene valor de 4. No es, según este formato, no es viable que, por ejemplo, haya una pequeña porción más pequeña, valga la redundancia, de menor tamaño, que la que se encuentra delimitada por el píxel o por la grilla. Esa es, digamos, una de las características que tiene este formato de información. Es decir, yo no puedo encontrar dentro de un píxel que se encuentra asignado con el valor de 4, puedo encontrar una pequeña área que tenga asignado el valor de 1, ¿no? Es de ahí la importancia de lo que es el tamaño del píxel, precisamente, porque eso nos ayuda a poder representar la información. Estos dos tipos de datos espaciales, para ser espaciales precisamente, se deben encontrar dentro de un sistema de referencia de coordenadas. Analicemos el siguiente gráfico para poder entender un poco mejor cuál es la diferencia entre uno y el otro. En la parte superior tenemos el espacio geográfico que va a ser representado. Tenemos algunas entidades como unos árboles, un pequeño riachuelo y una superficie genérica. Si nosotros esta información la queremos representar en un modelo vectorial, lo podemos representar, bueno, se vería más o menos de esta manera, teniendo una vista desde arriba, ¿no? Una vista cenital. Tenemos de que estos tres árboles se podrían representar a través de un solo círculo. Y este pequeño riachuelo se representaría a través de un polígono con esa tonalidad, para que me haga entender que ese es el río. Y bueno, la superficie se representaría como un cuadrilátero bastante delimitado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos representar esta realidad dándole prioridad a las cuestiones geométricas. En este caso, por ejemplo, me interesa más lo que es el límite que hay entre el río y la superficie en general. Por eso que nosotros usamos formas geométricas. También dándole prioridad a lo que es el área cubierta por estos árboles que se encuentran representados por este círculo.
Como también me puede interesar, por ejemplo, cuál es el perímetro que tienen estos árboles y, bueno, cuál es el área que está cubriendo, ¿no? Otro sería el caso si es que usamos un modelo raster, en el cual la realidad, por ejemplo, está representada a través de grillas. Estos ríos o este riachuelo estaría representado por estas grillas que están adoptando el valor de 1. Evidentemente, en este caso, la, la cuestión geométrica, la cuestión de áreas, las cuestiones de límites, no estaría muy bien definido, porque por ejemplo estaríamos pasando desde acá hasta acá de una manera brusca, o sea, porque estamos adoptando precisamente grillas para poder representar esta realidad. Y estos árboles se verían representados por este pequeño acumulado de píxeles que tienen de asignación de valor 2. Sería más o menos un paralelo en el que nosotros podemos notar cuál es la diferencia entre el modelo vectorial y el modelo raster para poder representar nuestra información. Tenemos acá un ejemplo adicional. Acá hay algunas entidades adicionales que me van a permitir poder consolidar esta idea. Nos encontramos acá en el espacio geográfico, hay una superficie, hay una casa y hay algunos árboles diseminados, así como también hay una vía de acceso. En este caso, la realidad está representada en el modelo vectorial a través de puntos, de líneas y de polígonos. Entonces, lo que viene a ser la vía será representada por este polígono que está atravesando la superficie precisamente. La casa estará representada por un polígono cuadrangular visto desde arriba. Y los árboles estarían representados por puntos específicos que se encuentran dentro del área de estudio. Así será la información representada en un modelo vectorial. Y por otro lado tenemos la información en modelo raster, en la cual esta superficie está representada por las grillas de fondo y la vía estaría representada por estos píxeles que tienen precisamente esa asignación de valor. En cuanto a cada árbol, en la lámina anterior nosotros habíamos visto que era un pequeño conglomerado, una pequeña agrupación, pero ahora notamos de que cada árbol representa precisamente un píxel dentro del área. Por más de repente que el árbol tenga una menor área que un píxel, es decir, por ejemplo, si todo esto corresponde al píxel y el árbol tiene un área súper pequeña, de igual manera se tendría que asignar toda esta área como el valor de A, porque precisamente hay un árbol que le está dando ese valor a toda esa área comprendida dentro de píxel. Y lo propio sería también con la casa, ¿no? La casa se vería desde arriba como 4 píxeles con esta asignación de valor. Dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, vamos a tener que elegir o bien usar un modelo raster o bien usar un modelo vectorial para representar nuestra información. A continuación vamos a ver un poco sobre qué es la definición en línea con el formato raster. Habíamos dicho que estaba compuesto de grillas, de celdas, de píxeles. Vamos a definir brevemente lo que representa un píxel. Un píxel es la abreviatura de Picture X Element, que viene a ser la traducción de elemento de una imagen. Cuando nosotros estamos hablando de un píxel, estamos hablando de la unidad elemental mínima de información que se encuentra dentro de una imagen. Es por eso que nosotros comentábamos el asunto acá de los árboles con respecto a cada píxel, ¿no? Porque yo no puedo, por ejemplo, tener un área más chiquita dentro de un píxel. O sea, por más que ese árbol quizás tenga un área mucho menor que lo que representa este píxel, que por ejemplo puede ser de 100 metros, evidentemente ese árbol no va a medir, no va a abarcar un área de 100 metros, de largo y de ancho. Entonces, a pesar de eso, este árbol, su presencia dentro de esta área hace que todo se represente como ese valor. ¿Por qué? Porque el píxel es la unidad mínima, no hay una unidad más pequeña. El píxel está relacionado precisamente a un aspecto de resolución espacial.
La resolución espacial es el tamaño del píxel que tiene una imagen o un dato determinado. Vamos a ver acá a una pequeña gráfico comparativo, en las cuales nosotros tenemos que en la primera imagen hay una resolución, es decir, el tamaño del píxel es de 12.8. A pesar de que acá no se visualiza como un cuadrado, pero vamos a, con fines didácticos, asumir de que esto es 12.8 y esto es 12.8. Entonces, toda esta información, toda el área tiene este valor. Si nosotros disminuimos el tamaño, lo reducimos a la mitad, a 6.4, comenzamos a notar que evidentemente ya hay otras zonas que van abarcando otro tipo de información. Acá hay un valor, acá hay otro valor, acá hay otro valor. Entonces vamos a poder teniendo mayor discriminación de la información en visualización, ¿no? Seguimos disminuyendo a la mitad y vemos que ya hay otras tonalidades que se van generando. Hay otras tonalidades que se van produciendo y vemos que poco a poco ya hay una imagen que se está configurando, porque podemos tener nosotros mayor detalle de la superficie que estamos analizando. Tenemos aquí, por ejemplo, de que ya ha aparecido un pequeño píxel de tonalidad roja. Y acá hay una información que ya nos permite visualizar la información un poco más detallada. Entonces seguimos reduciendo a la mitad el tamaño del píxel y podemos ir notando que ya se va formando una figura determinada que a la postre va a significar en un carro rojo. Lo que estaba también por esta zona también vemos que se ha configurado como un auto blanco, y por acá no lo vemos muy claro, pero ya después fuimos notando que por la reducción del tamaño del píxel y una evidente mejora en la calidad, podemos notar la información mucho más detallada. Esto no solamente nos sirve para poder tener una cuestión más estética, para poder ver la imagen mucho mejor, sino que nos sirve para poder representar la información de una, digamos, de una escala más, de una escala mayor. Podemos representar la información a mayor detalle porque cada píxel me va a ofrecer una información distinta. No es lo mismo tener que la misma área de estudio está representada por un solo píxel de 12.8, que hay n cantidades de píxeles que están representados, que están representando esta área de estudio y que tienen una resolución espacial de 0.1 metros. Entonces, eso es lo que representa el píxel dentro del formato raster. Y consolidando, la resolución espacial vendría a ser el tamaño del píxel de una imagen satelital, de un recurso raster en general. Cuando nosotros estamos hablando de resolución espacial, es decir, si tiene mayor resolución espacial, quiere decir que el tamaño del píxel es menor. Y si tiene menor resolución espacial, quiere decir que el tamaño del píxel es mayor. Eso en lo concerniente al modelo raster, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos expuesto lo que es el modelo vectorial y el modelo raster. Vamos a ver en su debido momento cuáles son los diferentes geoprocesamientos que abarcan a cada uno de los modelos, pero sobre todo vamos a ver cuándo es conveniente usar uno y cuándo es conveniente usar otro cuando estemos ya en la parte práctica del geoprocesamiento y más adelante en la generación de nuestra cartografía.